Todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar del gradiente descendiente, donde vamos a ver por qué es útil el concepto que hemos visto de derivada anteriormente. Y ya os puedo decir que, aunque vamos a ver en este vídeo algo que es exclusivamente matemático, es decir, vamos a ver cómo encontramos el mínimo de una función, realmente esto que vamos a ver es la primera cosa que tiene todo que ver con redes neuronales y con deep learning. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear una función que la vamos a llamar función error o función coste. A veces se escribe como con una L, ¿vale? Lo veréis por ahí en los libros como una L o una E. O simplemente podemos decir que es F, ¿vale? Para seguir con las funciones de siempre. Y lo que va a entrar van a ser unos números que son características de la red, ¿vale? En este caso vamos a poner X y ya en los próximos vídeos veremos qué es exactamente esto de las características y tal. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, que es, si la función es lo que la red se equivoca, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues encontrar X para que lo que se equivoca a la red sea lo mínimo posible, sea cero. Es decir, encontrar esta X. Esta X le voy a poner x de m, x mínima, para que cuando metamos esta x en la función, lo que se equivoca a la red sea lo mínimo posible. Entonces, lo que vamos a ver ahora es básicamente cómo minimizar una función, cómo hacer mínimo el valor de una función, y esto tiene una aplicación directa en redes. Y la aplicación directa que tiene en redes es simple y llanamente encontrar el mínimo de parámetros, que ya veremos qué son los parámetros, que hagan que la red se equivoque lo mínimo o no se equivoque. Si esto es 0, es que la red no se equivoque. Así que vamos allá. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿En qué va a consistir esto de hacer mínimo una red? Bueno, pues va a consistir vamos a suponer que nosotros esta línea azul no la conocemos. Voy a ponerla en verde. Vamos a hacer así. Y vamos a suponer que esta línea verde es desconocida para nosotros. Y como es desconocida, no sabemos dónde está el mínimo. Entonces imaginaos que decimos, vale, yo no sé dónde está el mínimo, pero voy a probar... Voy a probar con esta X a ver cuánto es, cuánto vale la función. Entonces, metemos esta X dentro de la red neuronal y nos da, vamos a ponerle la E, y nos da, por ejemplo, este valor, yo qué sé, 8. Vale, se equivoca 8, es decir, tiene un error de 8, no es un error de 0. Entonces, esta no es la X que nos interesa. Ahora, vamos a suponer que cogemos esta otra. Y de nuevo, vemos cuánto vale la función. Y este punto vale, pues es más alto que este, 11. Pues esta X tampoco sería la X mínima. Ahora bien, ¿qué ocurre si hacemos un proceso más o menos inteligente que nos permita ir afinando cada vez más, hasta ver dónde está la X correcta? ¿Vale? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer con la derivada, con lo que hemos visto en el capítulo anterior. Para ello voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Vamos a suponer de nuevo que tenemos un eje y voy a poner que tenemos una función, hemos usado el verde, vamos a poner esta función de error, ¿vale? A esto le vamos a llamar el error, que depende de unos parámetros X que le metamos. Bien, pues vamos a coger y vamos a empezar por esta X, pero podríamos empezar por cualquier X arbitraria, es decir, la primera X que nosotros cojamos va a ser una X aleatoria. Por ejemplo, vamos a llamar que este es 1, esto es 5, me lo invento, y aquí habría valores entre 1 y 5, ¿no? Entonces, vamos a suponer que cogemos 1 como la primera X. Así que en lugar de llamarle X, voy a llamarle X sub 1. Y vamos a ir cada vez sacando una X2
que estará más cerca del mínimo. A través de algún proceso encontraremos la x3, que estará cerca del mínimo. A través de algún proceso la x4, que estará más cerca del mínimo, hasta que encontremos una x que esté lo suficientemente cerca del mínimo como para considerar que esa es la x mínima. Vale, pues para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver, voy a crear aquí una recta para que veamos qué pasa si... Vale, imaginaos que cogemos esta x y nos ponemos en este punto de la función. La función en este punto vale un número mayor que 0. Pero fijaos, tiene una derivada, es decir, aquí tiene una inclinación. En este caso la inclinación es bastante pronunciada y la inclinación nos dice que el mínimo, fijaos, si la inclinación fuera, voy a dibujarlo aquí, si la inclinación es así, nos dice que el mínimo está en esa dirección. Si la inclinación fuera así, nos dice que el mínimo está en esta dirección. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que es, esta pendiente, ¿vale? Esta inclinación es positiva o negativa, es decir, si hiciéramos el cómo avanzamos en y dividido en cómo avanzamos en x, o mejor dicho, la derivada de y con respecto a la derivada de x, ¿qué nos daría? ¿Nos daría un número positivo o negativo? Pues fijaos, aquí esta sería la y final y esta sería la y inicial. Entonces, este valor de y sería y final, que puede ser, por ejemplo, 3, y la y inicial es mayor, es 5. Por tanto, 3 menos 5 sería un número negativo, ¿vale? Sería menos 2. Por tanto, esta pendiente, esta inclinación sería una inclinación negativa. Y esta, sin embargo, sería una inclinación positiva, porque partiríamos de un i inicial más pequeño que el i final. Entonces, esta derivada va a tener un signo. Y nosotros nos tenemos que mover en la dirección contraria al signo. ¿Por qué? Porque si esta es nuestra primera x y nos movemos hacia allá, nuestra x va a ser cada vez más positiva. Es decir, si nuestra x es aquí, por ejemplo, 1 y aquí 2, pues la x que habrá por aquí será 3, será más positiva que 1. Sin embargo, si estamos aquí con pendiente positiva, y esto es x2 y esto es x1, nos tenemos que mover hacia allá, por ejemplo, hacia x menos 1. Sería una x más negativa. Nos estaríamos moviendo en la dirección contraria al signo de la pendiente. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a movernos, es decir, nuestra nueva x va a ser menos un valor que tiene que ver con la derivada de la función con respecto a x. Entonces, aquí fijaos en una cosa. Aquí he usado y porque es lo que típicamente hemos visto en el vídeo anterior, pero realmente nuestra función no se llama y. Nuestra función se llama o error. Entonces, nosotros aquí lo que tendríamos que ver es en este punto, que es la x donde hemos empezado, que sería nuestra x1, tendríamos que calcular la derivada de nuestra función, que ahora se llama con respecto a nuestra x1. Es decir, la inclinación de nuestra función en este punto. ¿Y cómo se hace eso? Pues acordaros, tenemos que tomar los valores muy cercanos, lo suficientemente cercanos como para que en estos valores, si ampliamos, nuestra función haga esto y podamos hacer x inicial, que va a ser x1 menos un intervalo chiquitito, x2 más un intervalo chiquitito, y luego la función e1, e2 o e inicial y e final, y hacer esta división de delta de x. Ahora, nosotros no nos vamos a preocupar de eso porque cuando hagamos todo esto lo vamos a hacer con el ordenador y el ordenador va a saber calcular este número, pero aquí lo pongo simplemente para que veáis
que es lo que se hace conceptualmente cuando se busca los parámetros que hacen que una red se equivoque lo mínimo. Lo que estamos haciendo es, nos ponemos en un parámetro inicializado de forma aleatoria, en este caso hemos empezado aquí, y vemos la dirección de la pendiente. Entonces, en función de la pendiente, nos movemos hacia un lado o hacia otro. ¿Qué quiere decir que nos movamos? Lo que quiere decir que nos movamos es que vamos a coger una nueva X que esté en la dirección correcta, es decir, vamos a coger, ¿no? Espérate, lo voy a recortar. Si hemos empezado en esta X, pues, y aquí nos apunta el gradiente en esa dirección, pues vamos a coger una X que esté movida un poquito para acá. Y fijaos que ya estamos más cerca del mínimo. De nuevo, calculamos aquí la inclinación y la inclinación nos dice que nos movamos para acá. Fijaos, si esta es nuestra nueva X, imaginaos que esta sería la X3 porque la X2 nos hemos movido aquí. Ahora nos dice la pendiente que nos movamos en esa dirección. Fijaos que ahora aquí la inclinación es diferente. Entonces nos movemos en esta dirección. ¡Pap! Y poco a poco, pim, 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 iremos convergiendo al centro. Y aquí, fijaos, justo en el mínimo, la inclinación es 0. Justo en el mínimo, la derivada del error con respecto a X es 0. Y ahí será cuando la red ya no se equivoque. Habremos encontrado el X óptimo para que la red no se equivoque. Entonces, vamos a poner esto de forma cuantitativa, de forma matemática, y el gradiente descendiente tiene esta forma, que es la X de n más 1, es decir, la nueva X, va a ser igual a la antigua, la X de n, menos la derivada de, voy a borrar aquí para poder escribir mejor, la derivada de la función de error con respecto a la X en el punto en el que estamos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 3 y la inclinación aquí es, imaginaos, menos 2, pues entonces nuestra nueva X va a ser X menos 2, 5, fijaos, hemos partido de 3 a 5, nos hemos movido en esta dirección. Si ahora hacemos esto aquí, por ejemplo, ahora sería 5 menos, y aquí la pendiente va a ser positiva, es decir, que sería menos, imaginaos que aquí la pendiente es 2.3, aquí 5 menos 2.3, pues sería 2.7. Nos habría movido otra vez, pum, aquí, pero ya estaríamos más cerca, ya no estaríamos en menos 2, estaríamos en 2.7, aquí. Si no lo he hecho mal. A ver, 3... Ah, perdón. Si estuviésemos aquí, esto no sería 3, esto sería menos 3. Bueno, he hecho un poquito mal el cálculo, pero entendedme. Aquí nos estaríamos moviendo hasta menos 3 menos 2, pues sería a menos 1, no a 5. ¿Vale? Aquí me he equivocado. Y si ahora en lugar de 5, pues tendríamos menos 1. Pero aquí la pendiente, fijaos, si estuviésemos en menos 1, la pendiente sería negativa, pero sería más chiquitita que aquí. Aquí la pendiente es más grande. Entonces, sería negativa, pero sería, por ejemplo, menos 0,5. Y ahora 1 menos 0,5, perdón, menos 1 menos 0,5 sería 0,5. Nos habríamos acercado un poquito más al 0. Entonces, fijaos que si repetimos este proceso muchas veces, al final acabaríamos en 0, habríamos encontrado el mínimo de la función. Tenemos que repetir muchas veces este proceso. Ahora bien, fijaos, ahora nos estamos moviendo una cantidad que es directamente proporcional a la pendiente. Pero, ¿y si nos queremos mover
en la dirección que apunta la pendiente, pero solo un poquito. Entonces, podríamos añadir aquí delante un número que multiplique a la pendiente y si nos queremos mover muy poquito, pues este número va a ser pequeño. Voy a poner un ejemplo. Aquí, fijaos, aquí estamos en -3 y la pendiente en -2. Esto nos ha llevado a -3 más 2 -1. Perdonad que estoy un poco yo obtuso con los signos y con las cosas. A -1, vale. Pues imaginaos que me quiero mover en esa dirección, pero no tanto. ¿Vale? No quiero llegar a -1, me quiero mover menos. Porque sé que si me muevo mucho me puedo salir. Pues entonces, aquí al 2 habría que multiplicar este lambda. Entonces, si este lambda es, por ejemplo, 0.1, entonces esto sería -3 menos 0.1 menos 2, y esto sería 0.1, perdón, 0.1 por -2, todo esto daría 0.2 en negativo, que con este menos va a más, entonces sería -3 más 0.2 sería menos 2.8. Entonces, fijaos, en ambos he empezado en -3, pero en uno me he movido hasta -2.8 y en otro me he movido hasta -1. Entonces, esta lambda lo que modula es cuánto me voy moviendo por aquí. Si quiero moverme de aquí hasta -1 o si quiero ir moviéndome hasta -2,8, -2,6 e ir bajando muy poco a poco. Porque si me muevo muchísimo, porque aquí la pendiente es muy grande, podría llegar a pasar que me mueva aquí, la pendiente vuelva a ser aquí muy grande, me mueva aquí, la pendiente vuelva a ser muy grande, me mueva aquí, y que al final esto sea un caos y nos cueste encontrar el mínimo. Entonces digo, vale, ojo, me quiero mover en esta dirección, pero solo un poquito. Entonces multiplico aquí por un número que sea pequeño, 0,1, 0.01, y así consigo que si estoy aquí, por ejemplo, me vaya moviendo poquito a poco hasta encontrar el cero de mi red, es decir, donde la red ya no se equivoca. Entonces, este parámetro se llama Learning Rate o ratio de entrenamiento, que lo que dice es cómo de rápido se va a avanzar en el entrenamiento. Y esto que acabamos de ver ahora, de encontrar el mínimo en función de un parámetro, es lo que se llama el entrenamiento de la red. Entonces, cuando escucháis por ahí que hay una red neuronal que se está entrenando, que para entrenar una red neuronal se necesita procesadores, no sé qué, o tarjeta gráfica, bla, 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 lo que está haciendo es exactamente esto, el algoritmo de gradiente descendiente para encontrar el mínimo donde la red tiene el mínimo error posible. Si yo quiero meterle el precio de una vivienda, no, o por ejemplo, la fecha de compra de una vivienda y que me diga el precio estimado, pues entonces que el error sea mínimo quiere decir que el precio que la red me da y el precio real es el mismo, entonces el error es cero. Eso quiere decir que la red está entrenada. Así que de aquí en adelante ya lo que queda es, vamos a empezar con arquitecturas de redes, vamos a ver diferentes arquitecturas que eso lo que nos va a hacer es, nos van a dar muchas formas de calcular el error, ¿vale? Y nada, cuando ya tengamos nuestra arquitectura de red, el entrenar a esa red neuronal va a ser encontrar este mínimo, que va a ser a través de este proceso. Con lo cual, ya sabemos que es una función, ya sabemos que la inclinación de una función, que es la derivada, es el truco que vamos a ir utilizando para encontrar el mínimo. Y una vez que encontremos el mínimo, diremos que la red está entrenada. Así que con esto creo que ya vamos a cerrar la parte de las matemáticas fundamentales que se necesitan para ya poder entender qué vamos a hacer a partir de ahora con redes neuronales, deep learning, inteligencia artificial. Y a partir de ahora solo vamos a usar esto que hemos visto, el concepto de derivada, el concepto de pendiente, concepto de
tensor, vectores, etcétera. Y ya tenemos todos los ingredientes para crear nuestras redes neuronales que aprendan a través de este algoritmo a dar lo que queremos que nos dé y tenga el mínimo de los errores. Así que nos vemos en la próxima parte de este curso. Espero que os haya gustado esta introducción que hemos hecho a las mates. Y nada, ánimo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.